Listo, entonces muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron de forma muy puntual a las 11 de la mañana y que también están ingresando a esta charla del día de hoy. Hoy estaremos hablando sobre nuevas herramientas para control de omicetos en flores. Agradecer mucho, pues aparte de todos los asistentes, también a la empresa invitada al día de hoy, a Augusto, nuestro conferencista. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Quiero compartirles un poquito y contarles de quién es Augusto. Augusto es graduado como licenciado en Ciencias de los Agrorecursos y titulado como ingeniero agrónomo especialista en fruticultura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él obtuvo su máster en Science en la Universidad Politécnica de Murcia en España. Hasta 2007 trabajó en Chile y este año decidió internacionalizar su carrera, siendo México el primer destino donde ocupó diferentes cargos comerciales y ejecutivos en compañías transnacionales. Ya en 2012 llegó a Estados Unidos y a fines de este año se integró al equipo Verde Science Life Science como vicepresidente de Latinoamérica, siendo uno de los empleados fundadores de la compañía y actualmente pues el más antiguo. Sin más preámbulos, les quiero pues contar a ustedes que la dinámica de charla que tendremos el día de hoy será, ya le voy a dar paso a Augusto, una vez él finalice, vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Él va a estar respondiendo las dudas que ustedes tengan respecto a la temática que vamos a estar abordando. Pueden dejar todos sus comentarios en el panel derecho que encuentran en la pantalla, donde dice chat. Ahí pueden dejar todas sus dudas durante todo este espacio y al finalizar, pues Augusto les estará dando respuesta. De nuevo, muchísimas gracias. Augusto, bienvenido y te cedo la palabra. Muchas gracias. Muy bien, y voy a empezar a compartir la presentación. Yo no sé si la alcanzan a ver, por favor. Perfecto, ahí se ve bien. Perfecto, extraordinario. Hoy día yo lo que quisiera decirle un poco, que vamos a conversar acerca del portafolio nuestro que se llama Nutrified, que esencialmente son productos a base de fosfito protegido, son fosfitos que tienen patente. Y vamos a ir viendo un par de cosas, porque acerca de los fosfitos siempre hay un velo un poco grisáceo respecto de que cuándo sirven, cuándo no sirven, qué son o qué es lo que no son, y en realidad hay mucha confusión hoy día. Bueno, como siempre. Ahora, gran parte de los fosfitos se vio que había un efecto sobre fitóftora, y esto se estuvo testando en los años 60, hace bastante tiempo ya, cuando se compararon distintas fuentes de fósforo. Ahora, como ustedes saben, en la década de los 70 se introducen varios fungicidas sistémicos para el control de omiceto, que oficialmente son algas, pero si digo hongo, ustedes van a entender que son algas, entre los cuales el bien conocido aliet fosfatil aluminio, que pertenece a un grupo que se llama etilfosfonato, aparece de la mano de Hedge, si es que no me equivoco, hasta ese entonces, que después fue Bayer. Ahora, una de las gracias que tiene Fosfatil es que entra a la planta de manera sistémica y en los tejidos de la planta se degrada rápidamente hasta ácido fosforoso y CO2, porque siendo el etanol un producto intermediario, como ustedes pueden ver acá. Voy a habilitar mi puntero láser, ¿ok? Esta es la forma de un aliet o de un fosfatil. El etanol como un producto intermediario durante la degradación en las células de la planta, el cual da paso, ¿cierto?, al ácido fosforoso con la liberación de aluminio. Nuestros productos, Nutrified, en este caso, esta estructura química propuesta se refiere a Nutrified P más K, es degradado rápidamente hacia el mismo ácido fosforoso, con la diferencia, ¿cierto?, de que se liberan dos potasio más los formulantes orgánicos, que son bien importantes en nuestra formulación. Ahora, una de las grandes diferencias acá es que el aluminio, como ustedes sabrán, se comporta de una manera fitotóxica en la planta y altera las células meristemales en los puntos donde la planta crece. Por eso que ustedes pueden ver que plantas que crecen bajo un sustrato o bajo un suelo donde hay aluminio en la solución de suelo, las raíces crecen menos, se deprimen mucho. Ahora, yo quisiera nada más ir viendo y conversando con ustedes acerca de las diferencias entre los fosfitos y los fosfatos. Deme medio segundito. Okay. Los fosfatos son
derivados de ácido fosfórico, que tienen la fórmula H3PO4, que al disociarse generan formas asimilables por la desarrollo en su que generan formas asimilables por la planta en su proceso de desarrollo. Estas moléculas se comportan solamente como nutrientes y ustedes pueden ver acá. Aquí ustedes pueden ver las formas iónicas, el H2PO4, el HPO4 y el PO4. Estas formas van a variar según el pH del sustrato, ¿ok? Y a partir de un ácido fosfórico, y esto solamente como un ejemplo didáctico, a partir de un H3PO4 más una base, por ejemplo, un hidróxido de potasio, nosotros podemos formar fosfato monopotásico, que es de la forma 0,5432. No, 0,5884, perdón. Ahora, referente a los fosfitos o fosfonatos, que son de la forma HPO3, son derivados del ácido fosforoso que tienen un efecto nutrimental muy básico. Esa es una de las diferencias significativas con los fosfatos. Mientras los fosfatos son esencialmente nutrientes o son fertilizantes, podemos llamarlos los MAP, los DAP, los super simples, los super triples, los derivados de ácido fosforoso tienen un efecto de nutrición muy básico, pero sí son capaces de controlar enfermedades por oomycetes y actuar también como elicitores. Y vamos a definir un poquito más tarde qué es lo que significa elicitores. Y en las formas iónicas, que ustedes las pueden ver acá, un H2PO3 y un HPO3 con, con dos valencias negativas, y a partir, ¿cierto?, siguiendo el ejemplo anterior en los fosfatos, nosotros a partir del ácido fosforoso podemos agregar bases para ir formando fosfitos. En este caso, si se agregan dos moles de base a un mol de HPO3, nosotros podemos obtener un fosfito dipotásico que es, en este caso, en nuestro portafolio, representa a Nutrified P más K. Esa es la diferencia fundamental. Mientras tanto, un fosfato, ¿cierto?, contiene 4 oxígenos en su molécula y se comporta como un nutriente. Los fosfitos son muy inestables. Es como una mesa que debería tener 4 patas y solamente tiene 3. Tiende a agarrar otra pata desde el aire. Acuérdense que la atmósfera tiene alrededor de 20,3% de oxígeno. Entonces los fosfitos son tan inestables que tienden a tomar un oxígeno atmosférico para poder formar fosfato, con lo cual pierden toda su capacidad elicitora y de poder suprimir oomicetos. Los modos de acción. Hay un modo de acción que es directo. Los fosfitos inhiben los procesos de fosforilación oxidativa del metabolismo de los oomicetos. En palabras simples, es como si a esta alga o el hongo, ¿cierto?, nosotros les sacáramos la pila. Hay procesos de fosforilación oxidativa que se llevan a cabo en las mitocondrias de la célula, donde una molécula de ADP pasa por un grupo proteico que fosforila esta molécula y lo transforma en ATP, o sea, pasa de un adenosín difosfato a un adenosín trifosfato. Cuando esto se interrumpe, la planta queda fuera de energía, perdón, el hongo o el alga queda fuera de energía y se muere. Hay una acción indirecta y es que acciona la generación de compuestos fenólicos que se conocen como fitolexina por parte de las plantas tratadas, ¿ok? Son los sistemas de resistencia adquirida, o en inglés, ¿cierto?, son los conceptos SAR. Los fosfitos tienen un modo de aplicación bastante flexible, ya que son muy móviles dentro de la planta. Estas moléculas poseen un movimiento acropétalo, que desde la raíz hacia la hoja, y basipétalo, que son desde la hoja hasta la raíz, lo que flexibiliza, ¿cierto?, el modo en que se apliquen. Esto es bien importante hacer aquí la diferencia entre un fosfito foliar y un fosfato foliar. Mientras los fosfitos son súper ágiles, porque es una molécula mucho más pequeña, los fosfatos son bastante ineficientes cuando se aplican de manera foliar. ¿Okay? Como le decía, el modo de acción cuando en la interrupción de la fosforilación oxidativa de las moléculas de ADP se llevan principalmente a cabo. Este es un ciclo de un Pramopara vitícola, pero que no difiere mucho de una Phytophthora o de un Phytium. ¿Okay?
y se lleva a cabo especialmente en la formación y liberación de los esporangios en el ciclo de vida, en la germinación de los cistes o de los quistes y en la germinación de la oospora. Hasta ahí, hasta ahí en la primera parte, definiendo un poquito los fosfitos, definiendo un poquito los fosfatos, cuáles son las diferencias, qué es lo que hace uno y qué es lo que hace el otro. Ahora, en esta segunda parte, yo de lo que quisiera conversar es aparte de los elicitores y cómo el fosfito se comporta como un elicitor. Y un elicitor es un compuesto que puede ser orgánico o que puede ser no orgánico, que tiene la capacidad de ser reconocido en la membrana celular por ciertos receptores que son proteínas o grupos de ellas y que van a ser interpretados de algún modo, y a través de señales de transducción y transcripción, estas señales van a llegar al núcleo de la célula y van a producir un efecto para el estímulo que representa este elicitor. Espero que haya quedado más o menos claro. O sea, yo creo que es la mejor definición desde mi punto de vista y la más fácil. ¿Okay? Ahora, un buen ejemplo de una acción ilicitora es, por ejemplo, nosotros tenemos a un elicitor biológico. Podría ser algún hongo saprófito, ¿cierto? Que vive sobre la planta y que no causa daño hasta que se dan las condiciones climáticas. Cuando se dan las condiciones climáticas, el hongo germina y las hifas empiezan a crecer. En la medida que ocurre esta interrupción en las células, ¿cierto? Y hay una destrucción de células por parte de la hifa y una colonización, las células van a reaccionar a través de una respuesta genética en el núcleo de la célula como una respuesta a este elicitor. En este caso, una planta en forma natural, durante una infección, ¿cierto? Lo que genera es una mayor activación y una mayor generación de una enzima que se llama fenilalanina amonioliasa, PAL, para la generación de los compuestos fenólicos. Es un efecto de acción y reacción. Acción por parte de una enfermedad, en este caso, y una reacción por parte de la planta, que es la generación de los compuestos fenólicos o de las fitolexinas para poder detener o tratar de detener o de mantener la sanidad de la planta. Este es un esquema propuesto para el metabolismo secundario, donde el fosfito se reconoce como un elicitor. ¿Ok? Este se desprende del metabolismo primario de la vía de las glucosas, y lo que pasa acá es que esta es la ruta del metabolismo secundario o del ácido chiquímico, que es exactamente lo mismo. Y aquí se producen varios compuestos que son beneficiosos para la planta, como por ejemplo las cumarinas. Las cumarinas son compuestos que generan las plantas que hacen que no sean palatables, es decir, que cuando se las come algún herbívoro, en realidad no son muy buenas, ¿eh? Son más bien malas, es un método de autodefensa, pasivo. Hay otro grupo dentro de este metabolismo secundario de varias sustancias donde son ácidos, por ejemplo, como el ácido salicílico, que representa un compuesto orgánico de alivio para el estrés abiótico de la planta. ¿Sí? Recuerden que un estrés abiótico puede ser un exceso de luminosidad, puede ser un poco de sequía, puede ser un poco de hipoxia radicular, puede ser viento, puede ser los rayos UV, son todos aquellos parámetros y factores ambientales que van a ir a saturar en cierto modo los fotosistemas 1, los fotosistemas 2, los cuales van a incrementar los radicales de oxígeno dentro de la célula, que son perniciosos sobre todo para la membrana. ¿Okay? La desestabilizan y se produce la muerte celular. También están todos los compuestos que forman colores y compuestos orgánicos beneficiosos como los flavonoides. Pero también a partir de los cinamaldehídos aparecen nuestros compuestos fenólicos, los compuestos que se llaman las fitolexinas, que son, como les conversaba, dentro de este metabolismo secundario se estimula activamente por la aplicación de fosfito, actuando como un elicitor de la ruta metabólica secundaria. Por consiguiente,
aumentando los niveles de estos compuestos beneficiosos para la planta y por lo tanto también aumentando el nivel de fitoalexina, que son como un sistema autoinmune. ¿Ok? Aquí hay un claro ejemplo también que está relacionado con el metabolismo secundario y también en la forma de acción de un herbicida que ustedes conocen, que es el glifosato. Aquí hay plantas de frijol en la cual hay un testigo que donde no se aplicó glifosato, hay otra planta donde se aplicó la dosis de referencia de glifosato, que son los típicos 3 litros por 150 de agua por hectárea. Aquí está el mismo glifosato, a las mismas dosis, ¿cierto? Pero con una adición de fosfito, en este caso fue de Nutrified P más K, a 2 litros por hectárea, y la misma dosis de glifosato, ¿cierto? Con un fosfito que es el P más K, que es el Nutrified P más K, a una dosis de referencia de 4 litros por hectárea. Ustedes pueden ver claramente cómo hay un efecto de desintoxicación. Ok, esto no es por un azar, sino que es más bien el glifosato lo que hace, entre otras cosas, es que rompe y desvincula al metabolismo secundario de la planta, por lo tanto la planta no se puede defender de la acción herbicida. Pero mientras tanto se aplica un fosfito como el Nutrified, que es capaz de tener un efecto de poder parchar la ruta, ¿okay? La ruta se restablece y la planta es capaz de desintoxicarse. Es por eso que ustedes pueden ver en este primer tratamiento, los 2 litros de Nutrified P más K y en el otro, que son los 4 litros de P más K, plantas aparentemente más sanas que una planta, ¿cierto?, que ya está muy afectada por el glifosato. Y aquí nada más algunas fotos, aquí ustedes pueden ver árboles que están afectados por una Phytophthora infestans. Pueden ver tomate, los típicos signos de una Phytophthora también, papaya, pepino, las papas, tizón tardío. ¿Okay? Tizón temprano es alternaria alternada, lo que se conoce en el cultivo de papa, y el tizón tardío es nada más que una Phytophthora infestans. Tomate, exactamente lo mismo. Chiles, es muy claro que en algunos campos, cuando uno los va a mirar y hay zonas donde las plantas crecieron menos, donde hay zonas donde las plantas están cloréticas, y es coincidente en que esas zonas son más bajas, o que la estructura del suelo consiste en una mayor cantidad de arcilla. Y eso es porque para que haya una infección por una fitóftora, acuérdense que la fitóftora permanece en el suelo como un cuerpo de resistencia llamada zoospora, se activa necesariamente no por la humedad, no se activa por el agua, se activa por la condición de hipoxia a nivel radicular, es decir, cuando hay una condición de anaerobiosis a nivel de la erzósfera, esa condición de bajo oxígeno lo detecta la zoospora y germina, y esta entra por aberturas naturales o por aberturas artificiales a la planta. Malos drenajes, excesos de lluvia son especialmente beneficiosos para que haya una incidencia alta de fitóftora. Aquí podemos ver otros ejemplos más. Esto es manzano, eso es papa, aguacate. Hay ciertos cultivos que son súper sensibles para la fitóftora, y entre ellos se encuentra aguacate. No basta con tener el mejor control y la mejor estrategia de control para evitar la fitóftora si no se parte primariamente y sobre todo en aguacate con una buena preparación de suelo, camellones a cierta altura que permita, ¿cierto?, que haya un muy buen drenaje entre hileras y que haya una mejor percolación desde los camellones donde se plantan los árboles hacia las calles. ¿Okay? Esto no se trata simplemente de tener la mejor estrategia, sino que es desde el principio. A mí me ha tocado ver plantaciones en Chile, plantaciones en México, que fueron mal ideadas desde el principio. Y desde el principio uno dice, oye, ¿sabes qué? Yo lo que haría sería esto, muevan el suelo, y siempre no, que es muy caro. Bueno, pero va a ser más caro que pierdas árboles y que pierdas producción, y la verdad que después de 2 años ya no hay árboles.
Y otro dato, esto es nada más para ustedes decirle que los fosfitos aquí en los Estados Unidos se reconocen como sales que son bastante seguras, ¿ok? En el que el riesgo para los humanos es mínimo. ¿Por qué? Porque hay una baja toxicidad de estos iones, ¿ok? Por lo tanto, en general se trata de productos, ¿ok? Se trata de ingredientes activos que son bastante seguros de usar, ¿ok? Voy a seguir con, si me queda tiempo, sí, si me queda tiempo. Voy a hablar de algunos otros efectos beneficiosos de los fosfitos que tienen sobre las plantas, ¿ok? Estos son los típicos daños por nemato. Ustedes han visto así como los rosarios en algunas raíces. A mí me ha tocado ver en varios países el cultivo de uva de mesa, sobre todo cuando los pH son un poquitito más altos, en torno a en torno a pH 7 y poquito más básico también, donde hay una alta presión de nematos, como uno lava raíces y realmente salen rosarios desde ahí. ¿Okay? Ese es por sifinema, ¿okay? Y el sifinema no es un daño directo, esto que ustedes están viendo sobre la piel de esta fruta, sino que ese es más bien por un tipo de virus que transmite este sifinema. ¿Mm? Es un daño colateral directo. Nematodo dorado de la papa. Lo que les quiero mostrar acá es que se fijen en esta secuencia A, D, V y E. Estas son raicillas de trigo, ¿okay? De plántulas de trigo. Y lo que se hizo fue inocularlas con un nemato que se llama Meloidogine marilandi. Y una raicilla fue tratada, pretratada, ¿cierto? En drench con alrededor de 5 miligramos de fosfito, ¿okay? Para, para este cuadro que se llama, que es el B. ¿Y qué fue lo que pasó? Después de 14 días ustedes pueden ver cómo ya los estados juveniles pasan a otra fase que se marcan con esta N y están fuera de la raíz ya para empezar o iniciar su fase adulta, que es la fase que realmente afecta la estabilidad y la funcionalidad radicular. En cambio, cuando nos fijamos entre el B y el E, fíjense que a los mismos 14 días después de esta inoculación con los neonatos, ustedes pueden ver que ellos se mantienen todavía en la fase juvenil, no haciendo daño, ¿okay? Lo que permite que la raíz todavía esté estable y esté funcional. Este es otro ejemplo con otro nematodo que se llama Heterodera avene, en el cual también vamos a hacer el mismo paralelo entre el control que es A y D y B y E, y aquí en las mismas raicillas de trigo, en los que no estuvieron tratados y en los que sí estuvieron tratados, ustedes pueden ver cómo el que no está tratado después de 28 días, hay una gran deformación radicular. Estas raíces están destinadas a la muerte. Mientras tanto, en la E, si bien es cierto, tenemos emisiones de algunas raicillas adventicias, pero podemos ver que la raíz todavía mantiene su forma y su funcionalidad. Ahora, algunos otros efectos beneficiosos se refieren específicamente a micorriza. Las micorrizas son hongos que tienen una relación simbiótica con la planta a nivel radicular, y el hongo es donde recibe desde la planta los carbohidratos esenciales, que no los sintetizan por sí mismos. ¿Okay? Y la planta, ¿qué es lo que recibe? Recibe agua y algunos minerales a través de este hongo. Ahora, ¿cuál es la relación con los fosfitos? Si se acuerdan del metabolismo secundario que yo les mostré, donde aparecían los cinemaldehídos, las cumarinas, los ácidos salicílicos, y también aparecían hacia el final en rojo los flavonoides, hay ciertos exudados radiculares que precisamente son los flavonoides que favorecen la germinación, la modulación y la colonización del hongo en las raíces de la planta. ¿Por qué? Porque las micorrizas obedecen a un gradiente de concentración de flavonoides. Entonces, lo importante es que cuando uno usa Nutrified, que es un producto que no se oxida a un fosfato, que mantiene la misma concentración original,
tiene un efecto elicitor mayor que la competencia, por lo tanto nosotros podríamos tener en este caso una mayor colonización y concentración de micorriza a nivel de raíces. Ahora, es importante ustedes en el mercado colombiano y en otros mercados a nivel mundial, y no me voy a centrar específicamente en alguno, pero a veces hay una hipercompetencia con los llamados fosfitos. ¿Ah? Yo me he encontrado con fosfitos que la etiqueta dice fosfito, pero en que su análisis químico son 100% fosfatos. Es decir, son sales de fosfato solubles que les ponen suspendentes y algún coadyuvante y declaran una cantidad de fósforo y declaran una cantidad de potasio que no necesariamente es un fosfito, pero lo venden como fosfito. Y también algunos fosfitos de algunas otras casas comerciales o de algunas otras formuladoras, siendo fosfitos, como no tienen nuestra formulación que está patentada y que fue patentada por la Universidad de California, Riverside, tienden a ser súper inestables y reaccionan y no se pueden mezclar. Una de las premisas para usar fosfitos siempre es úselo solo, no lo mezcle. Nosotros, en cambio, sí podemos mezclar Nutrify con diferentes productos de tipo protección de cultivo, como otros fertilizantes también. Nutrify tiene agentes orgánicos que mejoran la absorción, tienen antioxidantes para mantener la concentración de estos fosfitos, que reza sobre la formulación orgánica, y tiene buferizantes que garantizan la estabilidad también. Y ustedes aquí pueden ver en un periodo de tiempo entre 1 minuto, 5 minutos y 10 minutos, qué es lo que pasa cuando una solución de hierro, una típica solución de hierro fertilizante como micronutriente, que está al 5%, se mezcla con Nutrify en comparación a la misma solución de fosfito. Usualmente usamos el 2%, que es una concentración bastante alta. ¿Y qué es lo que pasa entre ambos? Nutrify es el del lado izquierdo y un fosfito común es el del lado derecho, y fíjese que después de 10 minutos lo que tenemos acá es un precipitado. Y ese precipitado lo más probable es que sea un fosfato férrico. Y digo fosfato porque los fosfitos, ya cuando se abren y están en contacto con el aire, cuando se hace la mezcla, tienden a oxidarse rápidamente. Y el fosfato es muy hábil, ¿cierto? Y el hierro es muy hábil para juntarse entre sí en estos compuestos insolubles, que es lo que nadie quiere. Lo mismo pasa, por ejemplo, con cobre, con sulfato de cobre. Ustedes pueden ver acá, Nutrify en una concentración de 2%, un fosfito común del mismo tipo, de las mismas concentraciones y características químicas declaradas que un Nutrify, por ejemplo, Pemasca. Ustedes pueden ver qué es lo que pasa cuando se agrega 2 libras de sulfato de cobre por cada 50 galones de agua. Esa es la concentración, que es una concentración normal, digamos, como micronutriente. Y fíjense ustedes lo que pasa. Lo más probable es que aquí este es un fosfato férrico. ¿Y qué tal si ahora usamos quizás microelementos quelatados o algunos complejos? Es exactamente lo mismo. Usamos un EDTA, ¿cierto? Por ejemplo, de hierro, 4.5%, en mismas concentraciones de fito, en este caso fueron al 1%, que todavía es bastante alta. Y fíjese usted, o sea, no hay punto donde poder comparar. Ahora, ¿qué tan importante es que la formulación sea estable y que no precipite nada? Es tan crítico, que recuerden que algunos residuos precipitables pueden salir por las boquillas dependiendo de los factores de presión y de tamaño de boquilla, y van a ir a pegarle directamente a la planta o a la fruta. ¿Okay? Y es cuando uno piensa, oye, no sé qué es lo que pasó, no sé, y esta fitotoxicidad, o este amarillamiento repentino, o este RASET sobre la planta, etcétera. Perdón, el RASET sobre la fruta. Entonces, tengan en cuenta, revisen los filtros, revisen y hagan las pruebas siempre de frasco para poder comparar compuestos que tienen patente versus compuestos commodity. Lo único que nosotros hicimos, lo único, fue tratar de poder detener las reacciones redox que precipitan, ¿cierto?, los compuestos
que se unen a los fosfatos. Por lo tanto, nosotros lo que mantenemos por más tiempo, ¿cierto?, durante la solución, es un fosfito real. Además de eso, y esta tabla nada más, yo la muestro sin marca, por cierto, es para que ustedes se puedan dar cuenta de que en muchas fábricas alrededor del mundo, donde se producen a veces reactivos y se producen químicos para la industria minera y se producen compuestos para la industria pesquera, y en fin, esas mismas fábricas también tienen la habilidad de poder tener reactores y de formular fosfitos. El único problema es que no son prolijos con la limpieza, por lo tanto, aparecen estos compuestos, ¿cierto? Que son los metales pesados, que son fitotóxicos en la planta. Y sobre todo esto es súper importante para toda la producción que se exporta desde un país hasta otro país. Lo que yo les decía, esto fue en Chile, con un fosfito del tipo 0,4020, en la cual en estado de fruta, tamaño de huevo, produjo quemadura, y simplemente porque se mezcló con otro producto, ¿cierto? Y lo que produjo este daño que ustedes pueden ver acá. Esto fue ya hace años atrás, y en Chile por lo menos fue un caso muy bullado, y en el cual la casa distribuidora, bueno, no la casa que lo distribuyó, pero la casa formuladora tuvo que ponerse con una indemnización bastante importante. Yo no creo que ustedes quieran tomar un riesgo así. Naranja, lo mismo, esta ya es una naranja que no puede ser exportable, sino que a nivel de consumo nacional, y es una manzana que cuesta mucho menos también. Manzano, afectado, típico que hoy estamos en floración, vamos a hacer algo, vamos a aplicar fosfito para poder mantener flores sanas, el árbol bien defendido, y lo único que hicieron fue quemar todos estos brotes nuevos durante primavera temprana. Fíjese usted, este es sugar beet, betarraga, no, perdón, es la remolacha azucarera. Esto es nada más para poder graficar y mostrar qué fue lo que pasó cuando se mezcló Nutrified con zinc y un fosfito común, como Nutrified, ¿cierto?, en reemplazo, con el zinc. Este es el día 0. Y fíjese ustedes qué fue lo que pasó a los 3 días. Esto es simplemente por la fitotoxicidad que produce un fosfito común con el zinc. ¿Qué es lo que pasa con la estabilidad? ¿Qué es lo que pasa con la compatibilidad? Mancozeb más un Nutrified, fosfito común más el Mancozeb. Y ustedes pueden ver todas estas partículas acá precipitadas con un Mancozeb, tengan por seguro que la reacción sobre la planta va a ser trágica. Muy bien. Por ahora sería lo que les quería presentar de una manera lo más rápido posible, lo más clara posible. Espero que les haya gustado, y no sé, quizás los moderadores van a abrir ahora el espacio para ver si hay preguntas también. Augusto, muchísimas gracias por tu intervención. Claro que sí, ahora los invitamos a todos nuestros asistentes y todas las personas que están conectados a que nos compartan sus preguntas. Las pueden dejar en el chat o en la sección de preguntas y respuestas que aparece en el lado derecho de las pantallas. Creo que vamos a esperar. Aquí ya tenemos la primera. Nos Daniela, preguntan, cuéntame. Daniela, nada más que les quiero decir que las preguntas están garantizadas, las respuestas no. No, sabemos que están garantizadas también. Ok. ¿Es posible utilizar ácido fosfórico como regulador de pH del agua que se utiliza en aplicación de productos fitosanitarios y lograr un efecto elicitor en el cultivo? Negativo. Un ácido fosfórico, como su nombre lo indica, no es un ácido fosforoso, primero que nada, por lo tanto no va a haber ningún efecto sobre el cultivo, más que quizá, es una pregunta bien difícil porque depende del pH del agua original si podría causar daño.
no va a ser una fuente de nutrición de fósforo propiamente tal. Acidular el agua con un ácido así, yo creo que hay productos más finos para hacerlo y la respuesta es un no. Un no, ni siquiera con un ácido fosforoso. No corran el riesgo, digamos, o sea, acidular con ácido es súper complicado a menos que tengan pHímetro y sepan muy bien la química original que tiene el agua, pero yo no lo haría. Perfecto. Mientras nos llegan más preguntas, les recordamos que esta charla va a estar en nuestra página web www.expoagrofuturo.com para que la puedan revivir junto a todos los agrotalks que hemos tenido durante este año. Nos preguntan, ¿este producto encima de la enmienda tiene algún efecto? Este producto encima de la enmienda, ¿Tiene algún efecto? ok, hay que definir enmienda. ¿Es una enmienda al suelo? Se los dejamos ahí para que nos contesten. A ver, si la entiendo de esta forma, si hay una enmienda al suelo, una enmienda calcárea, porque el suelo tiene un tipo de pH que es muy ácido, primero que nada, no tiene ningún efecto sobre la enmienda, no tiende a reaccionarse sobre el suelo. Lo que sí me gustaría que recordaran es que Nutrified, el portafolio de Nutrified, tiene mucho mejor efecto por la vía foliar. ¿Okay? Ahora, con excepción que tenga sistemas de riego presurizado, ya sea, a mí me encantan los de cinta, gotero, quizás si no se da porque por alguna razón la vía foliar, sí lo podrían usar por vía cintas, digamos. Eh, pero de otro modo no lo veo. Listo, perfecto. Sí, te aclaro si era al suelo la pregunta. Ok, También nos preguntan, en la aplicación de Nutrified al suelo, ¿cuánto es el tiempo de absorción? a ver, mientras el producto esté al alcance o al alcance de la resósfera, el tiempo mientras no quede fuera, ¿cierto? Pero el tiempo de absorción va a ser mientras haya producto al alcance de las raíces. Y eso depende de algunos factores como la evapotranspiración, ¿okay? Como la DPV, como el déficit de presión de vapor que se produce entre el ambiente, hoja y suelo. Esa es la velocidad de absorción. Listo, perfecto. Los invitamos a realizarnos más preguntas. Mientras tanto, les recordamos que en nuestra página www.expoagrofuturo.com ya pueden encontrar las entradas para el Foro Internacional Ganadero y el Congreso Internacional Agropecuario, donde nos seguiremos conectando con el conocimiento que impulsa el agro. Vamos a ver qué más preguntas tenemos por acá. Sí. Ah, en las zonas aguacateras, ¿cómo nosotros como técnicos usamos fosfitos para inyectar árboles? ¿Cómo sería el mejor uso? Trazabilidad días para Nutrified. A ver, primero que nada, hay que tener mucho cuidado con las inyecciones que se hacen de fosfito en aguacate. Nosotros ya hemos tenido un montón de experiencia en los cuales recomendamos el uso de inyecciones, ¿cierto? Para aquellos árboles que están afectados, nuestros técnicos dejan, ¿cierto? La dosis que se usa, el agricultor cambia el producto por otro fosfito similar y lo que se produce son necrosis de los sistemas vasculares, primero que nada. Segundo que nada, de la trazabilidad, ¿será la trazabilidad respecto de efecto residual? Voy a suponer que sí. En forma general, los fosfitos comunes tienen un efecto residual bastante bajo, porque desde que se mezclan con agua, ¿cierto?, para hacer la solución y están en contacto con el aire y entran en contacto con la madera, se empiezan a degradar, a hacer fosfato. Nuestros productos en forma usual tienden a tener una protección o una residualidad. No quiero hablar de residualidad, quisiera hablar de un efecto protectante dentro de la planta que varía, no es lo mismo una cebolla que un árbol, pero debería tener un efecto de entre 30 hasta 45 días. Ahora, estrategias de control o estrategias de prevención
en árboles frutales, y especialmente aguacate, especialmente cerezo y otros más, tienen que considerar las aplicaciones foliares de prevención. Eso es lo primero. O sea, la prevención primero que nada. Y después la identificación correcta de árboles que están afectados por una fitóftora, Cinamomi, para poder iniciar tratamientos, ¿cierto? Para poder traer a los árboles de vuelta. Espero haber respondido. Listo. Tenemos muchas más preguntas, entonces voy a continuar. A la persona, Ok, si le quedó alguna duda, pues nos puede ahí que vuelva. complementar su Exacto. pregunta y Exacto. Augusto estará súper disponible. Con la formulación patentada de Nutrify, ¿cuál es el nivel de protección a la oxidación del fosfito del oxígeno del aire cuando se aplican por aspersión comparado con otros fosfitos? A ver, después de una hora que se agita, ¿cierto? Dentro de un tanque, un fosfito como el nuestro quizá podría perder un 5%, 4 o 5%, porque no hay ningún producto que sea la panacea, mientras que en la misma hora un fosfito común podría perder un 25%, un 30%. Listo. Augusto, ¿cuál sería el esquema de manejo de los Nutrify P suelo y su pH, Nutrify P foliar y Nutrify P mascar? A ver, los dos últimos, los P foliar y el P más K, son productos que se ocupan a nivel foliar. ¿Ok? El P suelo, como su nombre lo indica, ¿ok? Y nosotros, el producto que Magro comercializa en Colombia, si no me equivoco, es de la formulación 0040 y tiene un pH alrededor debería estar en pH 1 a 2 y es una formulación que se aplica a los sistemas de riego. ¿Okay? Se aplica a los sistemas de riego en reemplazo de los ácidos fosfóricos o de los ácidos nítricos, digamos, para poder tener las soluciones madres a un pH correcto según el cultivo. Y eso depende mucho de cuál es, digamos, pero en forma general los cultivos a nivel de gotero deberían salir, no sé, entre pH 5,5 y 6,5, dependiendo. ¿Okay? Mientras los otros tienen un pH mucho más alto, y una densidad quizás en torno a 1.5, 1.3 y 1.5, tanto el P foliar como el P más K son muy hábiles para ser usados de manera foliar. No sé si respondí la pregunta o hay otra más entre medio, porque era pH y el uso, ¿no? Sí, era Nutrify pH suelo, Nutrify pH foliar y Nutrify pH mascar. Ahí creo que las respondiste. Ok. Listo. También nos preguntan, ¿tiene restricción los fosfitos en el mercado exterior por temas de trazabilidad? Qué buena pregunta, y estaba esperando esa porque yo la respuesta, la verdad, que no la tengo. Pero sin embargo, lo que está hoy día pasando es que hace un par de años atrás, lo que pasó fue que la Unión Europea, impulsado mucho por España también, puso una restricción a todos los productos que fueran base fósforo, ¿ok? Que provenieran de ácido fosforoso. Y esto pasó porque empieza a haber una confusión entre, ok, la fruta que está llegando a la Comunidad Europea viene con trazas de aliet o de un fosfetil. Ok, vamos a hacer los análisis para ver si tiene, ¿cierto?, los compuestos químicos activos de este fungicida. Y se dieron cuenta que habían trazas de compuestos fosforados, que por supuesto que lo componen. Pero también ahí, en ese mismo análisis, cayeron todos aquellos productos derivados de un fosfito. ¿Okay? Entonces, hace años atrás se intentó hacer un ban de los fosfetil aluminio y de los fosfitos también. Y las compañías formuladoras como nosotros también nos juntamos para decir, oye, hay que hacer una diferenciación química respecto de qué es lo que contiene la fruta. Si proviene de un fosfito, si viene de un programa mucho más sano, más que unas plantas tratadas con aliet o con lo que sea, ¿dónde está la diferencia? Y hasta el día de hoy no hay ninguna respuesta, hay mucha confusión todavía,
De hecho, no saben si clasificar los fosfitos, y estas son palabras españolas, así como fitofortificante, o como bioestimulante, como un fertilizante, como un crop protection. Y lo único que hicieron hoy día es que han ido prorrogando los LMR, que son los límites máximos residuales, año por año, en distintos cultivos hasta que se pongan de acuerdo. Incluso en más, para banano, últimamente aumentaron las ppm residuales porque todavía no hay ninguna ley, no hay nada muy claro, ¿okay? Hay una nebulosa ahí. Listo, perfecto, Augusto. Creo que ya con esa fue la última pregunta que teníamos. Quiero agradecerte a ti por tu participación, a Magro también por unirse a Expo Agrofuturo. Te cedo el micrófono para que te despidas de todos nuestros asistentes. No, muchas gracias por el tiempo, por la paciencia. Sé que no es un tema de repente que mucho que explicar. Muchas veces tiende a ser complicado porque hay que meterse dentro de la célula, pero creo que la mejor forma de que ustedes, como profesionales del agro, se puedan hacer de una idea de qué es lo que hacen, de qué es lo que no hacen, de qué es lo bueno y de qué es lo que no tan bueno. Así que yo me despido, muchas gracias y a ver si puedo ir por allá luego, ¿ah? Y si me invitan. Claro que sí, te ¿Ok? esperamos en Colombia. Listo. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Agradecemos su participación. Gracias por conectarte con el conocimiento que queremos impulsar el agrocolombiano. Para nosotros es un gusto poder conectarlos con tantos saberes que nos comparten las empresas que hacen parte de Expo Agrofuturo. También los queremos invitar a nuestro próximo AgroTalk el día 9 de septiembre, en donde hablaremos sobre la optimización de la fertilización fosfata utilizando un biofertilizante en el cultivo de rotación, presentada por Forbio Colombia y Agrosavia. Este AgroTalk será el 9 de septiembre, muy pronto por nuestras redes sociales @expoagrofuturo encontrarán toda la información y además les recordamos que en nuestra página web www.expoagrofuturo.com encontrarán el botón de preregistro para los que desean hacer el preregistro a la muestra comercial de Expo Agrofuturo y encontrarán las entradas para el Foro Internacional Ganadero y el Congreso Internacional Agropecuario. Muchísimas gracias a todos por tu participación y les deseamos un feliz día. Nos vemos Hasta pronto. luego. Muchas gracias. Chao.